Bueno, la cosecha está arrancando bastante bien, hay rendimiento de toda lo que cabría esperar y a veces hasta sorpresa, tanto para arriba como para abajo. Yo creo que en la zona de Chañares, lo que en su momento nos ocasionó un grave perjuicio, que fueron las napas altas y con todos los problemas de anegamiento, encharcamiento que tuvimos, nos favoreció en el hecho de que el déficit hídrico que tuvimos por falta de lluvias se compensara con el agua subterránea. Por eso los primeros lotes están dando hasta a veces sorpresas gratas, que han superado los 40 y pico quintales, 45, 48 en algunos casos, y hasta hay algunos rindes tocando los 50 quintales. Lotes que fueron tocados por la piedra incluso. Casualmente esta mañana estábamos sacando algunas cuentitas y charlando. Lotes que fueron tocados por la piedra superaron los 40 quintales, o sea que tuvieron una capacidad de recuperación importante, debido a esa humedad existente en el suelo, ¿no? Ahora, si nos alejamos un poquito, sobre todo hacia el norte, el panorama cambia y en pocos kilómetros, en 15 kilómetros, 20 kilómetros, esos rendimientos anduvieron en 11, 12, 15 quintales, 16 quintales, muy variables porque las napas estaban más profundas, entonces el aporte de esa humedad no ha llegado hasta la superficie y bueno, se resintieron los rendimientos. Incluso se hace más drástico en las hojas de segunda. Si uno viaja un poquito, ya 30, 40 kilómetros hacia el norte, prácticamente muchos cultivos de soja de segunda han desaparecido, o creo que directamente no se van a cosechar. Las expectativas de rendimiento son bajísimas o directamente nulas. Acá, como decíamos antes, en la zona de Chañar, el grueso de la cosecha y de los lotes creo que está por venirse en estos días, la semana que viene, donde nos va a dar el fiel resultado, el fiel reflejo de lo que está pasando. Lo que queda por hacerse, lo que está por hacerse, yo creo que estamos cerca de los buenos rindes del año pasado, a pesar del déficit hídrico que te decía como que fue manifiesto. Lo que sí es un poco llamativo el hecho de que la fecha de cosecha están un poquito antes de las fechas promedio histórica, digamos, como consecuencia de las altas temperaturas, de la falta de humedad, y que en estos últimos años se está tendiendo a sembrar un poco más temprano, debido a que las lluvias otoñales impedían la cosecha en años anteriores. Entonces se adelantaron un poco las fechas de siembra como para anticipar un poquito la fecha de cosecha, y eso ha hecho que, bueno, estemos empezando con algunos lotes de cosecha antes de las fechas normales, ¿no? Pero los rendimientos en general creo que en lo que abarca la población de Chañar, creo que podemos estar bastante conformes en soja y en maíz. Hay también los pocos avances que se han hecho, rindes de 90, 95 quintales, 100 quintales, que bueno, creo que estamos compensando los gastos, decir, bueno, transpirando y secándonos la transpiración, decir, bueno, pasamos un periodo bastante crítico de lluvias y los rendimientos no van a ser tan malos. Yo creo que vamos a tener en vista a un año donde vamos a poder volver a enfrentar cultivos con cierta soltura y bueno, movernos con cierta soltura, porque los rindes y el precio aparte está acompañando, así que bueno, creo que la rentabilidad del productor no se ha resentido en mayor medida como está pasando en otras zonas, sobre todo con los campos que están bajo arrendamiento. Todos sabemos que los arrendamientos, por ahí, si bien hay una gran gama en cuanto a los arreglos que se han pactado los arrendamientos, son una carga importante sobre la rentabilidad final del cultivo. Aparte, los insumos que aumentaron también siguiendo las variaciones del dólar a nivel internacional,
han hecho que esos insumos y todos los costos de producción, mantenimiento de maquinaria, reparación y la vida cotidiana del productor agropecuario ha aumentado en torno a la cantidad de gastos que se manejan en una explotación agropecuaria. En cuanto a eso, creo que bueno, el precio está acompañando bastante bien y los rendimientos, por suerte, vienen bien. Marcelo, bueno, vemos que los pronósticos marcan que va a haber un poco de lluvia, no sabemos, es variada la cantidad de milímetros que dan. Bueno, ¿cuánto puede afectar a estas primeras semanas de cosecha, que como bien decís vos está rindiendo bien? Y si puede brindar alguna solución a los de segunda o ya es irreversible. En cuanto a los cultivos de primera, yo creo que, bueno, por lo que está pronosticado, lluvia entre 20 y 30 milímetros, creo que no van a dificultar para nada la cosecha, y bueno, se está hablando de que no sería un periodo de lluvia muy prolongado, por lo tanto los efectos sobre el cultivo creo que van a ser insignificantes si se cumplen esos pronósticos. Los caminos rurales se han mejorado bastante, por lo tanto yo creo que si hablamos de una lluvia 20, 30, 40, 50 milímetros, no tendría por qué crear dificultades de ningún tipo. En cuanto a la soja de primera y el maíz, solo es una cuestión de retraso en un par de días, que incluso serviría para homogeneizar algunos lotes que están madurando desparejo. Las hojas de segunda pueden tener un cierto beneficio porque muchas están terminando el llenado de grano y esto lo favorecería en un llenado de grano más uniforme, y por lo tanto mejoraría un poco la calidad y el rendimiento, sin lugar a dudas. Dentro de las hojas de segunda, como decíamos antes, hay una gama de cultivos con distintos estados fenológicos. Algunos por ahí se encontrarían un poquito más favorecidos que otros, pero sí, indudablemente las hojas de segunda y algunos maíces de segunda encontrarían un alivio o una ayuda en una lluvia, ¿no?